Vamos a la palabra. Como todos sabemos, estamos estudiando, casi todos sabemos que estamos estudiando la carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Y bueno, como ya dijimos, es una carta difícil para gente difícil, a ver si las hay, ¿no? Gente difícil que somos nosotros, nada más y nada menos la gente difícil. Y la carta de los Corintios es una carta difícil de digerir muchas veces, ¿no? Porque es una carta que confronta, es una carta que ordena, es una carta que va, como se dice a veces, al hueso, ¿no? Va directo ahí a exhortarnos muchas veces. Y en esta ocasión, lo que nos tocó esta semana es los litigios, estuvimos hablando toda esta semana, las semanas pasadas, de las divisiones, ¿no? De los problemas interpersonales. Y esta semana nos toca hablar de los litigios y juicios entre cristianos, ¿no? Y uno dice, pero bueno, ¿no? ¿Cómo va a haber eso? ¿Cómo va a existir el juicio entre cristianos? Bueno, si gracias a Dios y le damos gloria a Dios que no existen eso por ahí, litigios y juicios entre cristianos en nuestra iglesia, bien está saberlo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Bien está que podamos saber lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pablo a través de la palabra sobre estos temas, ¿no? Sobre el tema de los litigios y juicios entre cristianos. Pablo denuncia la recurrencia de los cristianos de Corintios en los tribunales paganos. Ellos iban a estos tribunales paganos por las disputas que tenían o los problemas que tenían dentro de la iglesia interpersonales, ¿no? Ellos recurrían a los tribunales paganos, sacaban el tema de la iglesia y lo llevaban más allá de la iglesia. Y no lo llevaban a una junta, a otra junta cristiana, ni siquiera eso, ¿no? Sino que lo llevaban directamente a los tribunales paganos. De entrada Pablo les dice algo así que yo lo voy a decir con mis palabras y se lo puede repetir al hermano que tiene al lado. Los trapitos sucios se lavan en casa. Decirle al de al lado. Los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a andar sacando de lo que las cosas que pasan en la iglesia, que a veces pasan cosas, problemas, ¿no es cierto? Las resolvemos acá. Pablo dice, se resuelven en casa, se tienen que resolver en casa. No lo lleves ni a otra iglesia, ni a otro tribunal, y menos, obviamente, llevarlo a un tribunal pagano, menos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:1 dice, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Ustedes hacen esto? Cuando Pablo dice, o sea, alguno de vosotros, quiere decir que son palabras fuertes de Pablo, ¿no? En esta carta, son palabras fuertes. Dice, ¿osa alguno de ustedes hacer esto? ¿Sí? Como que Pablo no puede entender que estemos haciendo esto, ¿no? ¿Osa alguno de ustedes hacer esto? Pablo simplemente no puede creer lo que está pasando en la iglesia de los Corintios. No puede creer que alguien haga esto, que alguien lleve los problemas que suceden en una iglesia comúnmente, que los saquen de la iglesia y los lleven a otro lugar, a otro tribunal, y menos un tribunal pagano, ¿no? O sea, alguno de ustedes llevar esto delante de los injustos. ¿Tiene algo uno contra el otro? Aparentemente llevaban estos tribunales a los juicios que se llamaban, en griego se llamaban bema, ¿sí? Eran tribunales que eran tribunales ordinarios y estas bemas, estos tribunales estaban ubicados en las plazas públicas. Bema también se le dice, esta palabra de tribunal se le dice también a las partes donde premiaban a los que corrían, ¿no es cierto? A los que hacían las carreras, los ejercicios y todo, y cuando ganaban se los premiaban públicamente también en esos tribunales, se los coronaba. Y bema también, Pablo también usa esta palabra
también la usa en 1 Corintios, allí, 1 Corintios 1:18, ¿verdad? Espere que se me extravió acá. Donde habla Pablo solamente de el tribunal de Cristo. Y dice Pablo así, en 2 Corintios 5:10, ¿no? Que todos los creyentes rendiremos cuentas de lo bueno y de lo malo que hicimos en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Entonces Pablo usa esta palabra del tribunal y lo usa primeramente para decir, no lleven problemas de la iglesia ante tribunales paganos, no usen esos tribunales para estas cosas, sino que todos vamos a rendir las cuentas, nuestras cuentitas, delante de el único tribunal, que es el tribunal de Cristo. Ahora, si usted llega al tribunal de Cristo, quédese tranquilo, no se haga ningún problema. ¿Está bien? El problema sería que no llegue al tribunal de Cristo. El problema sería que pase de largo el tribunal de Cristo y llegue directamente al juicio. Si llega al juicio y no pasa por el tribunal, estamos en un grave problema. Porque el tribunal de Cristo, para rendir esas cuentas de lo que hicimos con nuestra vida cristiana, será rendir cuentas delante del Señor, pero luego ahí no está en riesgo nuestra salvación. ¿Está bien? No está en riesgo nuestra salvación. Uno va a rendir las cuentitas ahí con el Señor nos va a decir, mirá, tu vida cristiana, acá están las cosas buenas, y dice que en las cosas buenas tendremos premios, tendremos galardones, y en las cosas malas nos quitarán los galardones. Entonces ahí habrá una balanza justa. Y el Señor hace esto porque es un Dios justo. Dios es un Dios justo, donde va a darle juicio y eterno y muerte eterna a los que no aceptaron a Cristo, pero también es justo y va a juzgar en una balanza equilibrada nuestras vidas, sin perder la salvación, pero nuestras vidas. ¿Qué hicimos con nuestra vida cristiana? Recién hablábamos cuando empezamos la Santa Cena, el que no junta desparrama, ¿no? Y ahí va a estar, las cuentitas ahí van a estar para los que juntaron, ¿sí? Y entonces el Señor va a sacar el galardón y te lo va a dar en la mano, aquellos que juntan. Y los que desparramaron, les va a dar también, le va a decir, acá desparramaste, esta no. ¿Sí? Entonces, va a estar ese bema, ese tribunal de Cristo, va a estar para eso. Ahora, ¿por qué los cristianos, dice la palabra, que también somos capaces de poder resolver nuestras situaciones y nuestras cuestiones entre nosotros? ¿Por qué dice Pablo? Bueno, resuelvan las cuestiones entre ustedes, no las lleven a un tribunal mayor, a un tribunal, perdón, de pagano. Resuelvan acá, entre ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vos tenés la sabiduría del Espíritu Santo, vos tenés la sabiduría de Dios. Entonces, al tener la sabiduría del Espíritu Santo, podemos tranquilamente resolver cualquier cuestión, pero poder resolverla. Ustedes saben que hay muchas personas que no les gusta que las cosas se resuelvan. Hay muchas personas que es un mal humano, ¿no? De eso también tenemos que rendirle cuentas a Dios. Hay personas que se alegran cuando las cosas por ahí no se resuelven, porque es un mal humano. Dice, mirá, ¿no? Algo estará pasando, por eso no se resuelve esta cuestión. Entonces, y mete leña. Hay personas que les gusta meter leña. Solamente están para eso, pues les encanta eso, les encanta llenar y meter leña al fuego, echarle leña. Pero el Señor nos dice en la palabra todo lo contrario. Dice, no,
las cosas que suceden, porque son cosas que sucederán. En la iglesia de Corintios estaba en llamas, imagínense, una iglesia que estaba en llamas, estaba prendida a fuego, ¿sí? Pero Pablo le dice, no sigan echando leña al fuego, sino más bien resuelvan sus cuestiones, tienen la sabiduría suficiente para poder resolver esas cuestiones. Vamos a leer un poquito más de esta carta. Vamos a leer 1 Corintios 6, verso 2-6, dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de la vida, ¿ponéis para juzgar a los que son menores estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicios, y esto ante los incrédulos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hemos de juzgar a los ángeles. ¡Wow! Miren la sabiduría que hay en medio de nosotros. Sabiduría que aún tendremos la capacidad de poder juzgar a ángeles. Obviamente no ángeles malos, ¿no? Ángeles buenos, sino ángeles malos, ángeles caídos. Pero tendremos la capacidad, la iglesia, vos y yo, tenemos la capacidad para poder juzgar a esos ángeles. Y no solamente eso, tenemos la capacidad para poder juzgar aún en Cristo a las naciones, al mundo entero. Así lo dice la palabra. En Cristo nosotros vamos a poder juzgar el mundo entero. Vamos a poder juzgar a las naciones y aún a los ángeles. Entonces fíjense la sabiduría que hay en nosotros, que vamos a llegar a ese nivel. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros, como dice Pablo, no la aplicamos y llevamos esto, buscamos otro tipo de sabiduría, sabiduría humana, buscamos que nos resuelvan los problemas personas que no tienen a Cristo? Porque hay personas que no tienen a Cristo, pero creemos que nos van a poder resolver los problemas. Sin embargo, el que resuelve el problema es Cristo a través de nosotros, los creyentes. Es el Espíritu Santo el que da sabiduría, discernimiento para poder resolver cualquier situación. Hay situaciones que son pequeñas, cotidianas, domésticas, como se dice, no, cuestiones domésticas, que ya un cristiano que está entrenado comienza a resolverlas prácticamente rápido, porque son cosas domésticas, son cosas que, bueno, esto ya lo sé, esto la palabra de Dios dice así, asá, y listo, lo resolvemos. Hay cosas que pasan que son complicadas. No todas las cosas son domésticas. Hay cosas que pasan que son complicadas. Hay cosas que por ahí, algunas cositas son un malentendido entre algún hermano, una hermana, y es un malentendido y son cosas domésticas que uno las resuelve enseguida con la palabra de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Amén? Y hay cosas que son muy difíciles, son más pesadas. No es una simple pelea o un simple, ¿no? Y ahí también dice la palabra de Dios que podemos resolverlas con sabiduría. Debemos obviamente buscar las personas sabias para poder resolverlo. Porque si nosotros buscamos personas que por ahí no tienen sabiduría o tienen sabiduría del mundo, nos van a dar una solución según la sabiduría del mundo. Cuando nosotros estamos y buscamos, por ejemplo, un juez o un juzgado pagano, vieron que va a haber dos partes, ¿sí? Una va a estar en una parte defendiendo una parte y otra va a estar defendiendo otra.
Pero en los tribunales siempre sale ganando uno y el otro sale perdiendo. Siempre hay uno que gana y otro que pierde. Pero en la justicia de Dios y en el deseo de Dios en la iglesia es que los dos ganen. Amén. O sea, que los dos ganen, que los dos salgan ganando de una situación. Que ninguno de los dos pierda. Y no que gane uno o que pierda el otro, sino que los dos salgan ganando. Ese es el deseo de Dios. Por eso uno tiene que buscar y esforzarse en esta sabiduría que Dios dice. No hay entre vosotros sabios, dice el Señor. Los cristianos de Corintio especialmente estaban muy orgullosos de la sabiduría humana. Y ellos creían que la sabiduría humana era mayor por ahí que buscar a alguien sabio dentro de la iglesia. Ellos pensaban, no, alguien fuera de la iglesia va a ser mucho más sabio que alguien que está dentro de la iglesia. Pero el Señor está diciendo en esta noche, mi hermano, que la sabiduría está en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Ahí está la sabiduría. En cada uno de nosotros hay sabiduría. Amén. Para poder resolver nuestras propias cuestiones y aún para resolver cualquier cuestión o problema que suceda dentro de la comunidad. Ahí está donde tenemos que buscar la sabiduría dentro de la iglesia. Cuando nosotros, como les decía recién, sacamos los trapitos al sol, ventilamos los trapitos fuera de nuestra comunidad, lo que estamos haciendo es no dar autoridad a la iglesia que Dios conformó. Que la iglesia es la autoridad de Dios. Entonces Dios conforma una autoridad y esa autoridad es la que tiene que resolver las cuestiones. Cuando nosotros sacamos esto, lo llevamos, decimos no puedo resolver esto y lo llevamos fuera de la iglesia, entonces estamos sacando y diciendo la iglesia por la cual Dios ha constituido no tiene autoridad. Pero en esta noche el Señor te está diciendo, mi hermano, la iglesia de Cristo tiene toda autoridad. Amén. Tiene toda autoridad. Esta iglesia, pequeña, es una iglesia, no es una mega iglesia, ¿no? Tiene la misma autoridad que una iglesia de 10.000 personas. ¿Cuánto dicen amén? Porque la iglesia tiene autoridad en sí. Entonces cuando nosotros buscamos y creemos esto, que la iglesia, en la iglesia hallamos toda sabiduría, hallamos toda autoridad de Cristo en cualquier comunidad, entonces ahí es cuando tenemos sabiduría. Y cuando no hallamos la respuesta, que como les decía, hay cosas que por ahí son domésticas, resolvemos enseguida, y hay cosas que por ahí son más pesadas, y no hallamos sabiduría, ¿a quién se la pedimos? A Dios. Y Dios, ustedes se piensan que no va a dar una solución, no va a dar una sabiduría. No, cuando uno ora al Señor y busca al Señor el poder resolver una situación, Dios dará sabiduría, mi hermano. Dios te va a dar sabiduría, Dios nos dará sabiduría. Amén. Decía de al lado, Dios te da sabiduría. Sos una persona sabia. Así que por cierto, sigue diciendo Pablo en el capítulo 7, en el versículo 7, dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya, si podemos evitar los pleitos, dice Pablo, mejor, porque eso ya es una falta, ¿sí? Si podemos evitar los pleitos, ya es una falta. Pero esos pleitos que hay entre ustedes, ¿por qué? Si hay un pleito, ¿por qué no pensás esto? Dice Pablo, ¿no? Acá nos ponemos en algo difícil. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Ahora uno dijo, no, para, Pablo, pará, Pablito, pará. No, que busquemos la sabiduría, está todo bien, ¿no es cierto? Que busquemos la autoridad de la iglesia, está todo bien. No, que no ventilemos los trapitos de lo que pasa dentro de una comunidad cristiana por otros lados, está perfecto. Ahora, ya soportar el agravio del otro, ya es demasiado, ¿no? Diríamos cualquiera de nosotros. Pero es el deseo de Dios
El que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Wow. ¿Te han defraudado, mi hermano? Levantamos todos la mano, ¿verdad? Todos recibimos alguna vez. Algunos levantan las dos. Todos sufrimos alguna vez algo que nos ha defraudado, o alguien que nos ha defraudado. Todos recibimos alguna vez un agravio, ¿sí? Todos vamos a pasar por esa. No hay nadie que no pase por esa, amén. ¿O soy yo solo? Yo solo no. ¿Estás conmigo? ¿Alguna vez pasaste por un agravio? ¿Pasaste por algo? ¿Alguna vez alguien te defraudó? ¿Alguna vez alguien te traicionó? Y alguna vez, déjame decirte esto, Pablo está diciendo, soportalo también. ¿Alguna vez alguien te estafó? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien te estafó? Ahora, si estamos dentro de una comunidad y nos pasan esas cosas, nos llegan a pasar algo de eso, ¿sí? Te pasa algo de eso, alguien te estafó, alguien te defraudó de una manera tremenda. La palabra sigue siendo igual, sigue siendo, para la iglesia es esto, y dice, déjala pasar. Déjala pasar. Por eso mejor, por ahí, no, si alguien te pide plata, decirle, mirá, mi hermano, yo por más que quiera dártela y la tenga la plata, no te la voy a prestar. ¿Cuánto dicen amén? A ver. Bueno. Porque hay algo más. Mejor antes de prestártela, prefiero dártela, porque no quiero que haya algún problema económico entre nosotros. Amén. Entonces, mejor antes de prestártela, mira, la tengo y te la doy. Y la suelto. ¿Cuánto dicen amén? La suelto, la suelto. Listo, ya se la di, ya está. Ojo, si la plata es compartida con tu esposo es un bien en común, compartilo también con tu esposa la decisión, o tu esposo la decisión, No andes prestando plata solo o sola, porque después vas a tener un problema en la pareja, ¿sí? No se trata de eso, se trata de ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a bendecir, necesita esta plata, la suelto. No le digas tampoco cuando pueda me la devolves. No le digas eso, por favor, ¿sí? Porque capaz que no puede devolvértela nunca y lo estás atando a algo que después te va a tener que rendir favor o la persona se siente que tiene que rendirte un favor o está todo el tiempo viendo qué precisás, porque algún día te tiene que devolver eso, ¿sí? Soltalo. Si la tenés, si alguien te pide, dáselo. No le salgas de garante a alguien. Por favor. La palabra nos dice, no le salgas de garante a alguien. Ay, pero necesita porque se alquila y necesita el garante. Bueno, mira, si le vas a salir de garante para comprar eso o alquilar tal cosa, soltalo también. Amén. Sabiendo de que si a la persona, por más buena que sea, porque capaz que es re buena, pero le va mal, ¿sí? Y no puede pagar el alquiler o no puede pagar lo que compró, escúchame bien, lo tenés que pagar, ¿sí? Nada de decir, ay, pero me estafó, mirá, ahora tengo que pagarlo yo, no lo voy a pagar nada. No. Lo tenés que ir y tenés que pagarlo, ¿sí? Y si podés cancelar esa deuda por completo, mejor. ¿Amén? Entonces, con estas cositas a veces nos evitamos cosas mayores, nos evitamos cosas peores que por ahí van a quitar la comunión, la paz dentro de una comunidad cristiana. Amén. Ahora, si vos te sentiste netamente estafado, te sentiste realmente que te han mentido, no vayas a un juicio
o pongas en juicio al hermano. La palabra dice también, déjalo, ¿para dónde? ¿Qué aprendimos? Para el bema. Déjalo que se arregle con Dios en aquel día. ¿Te animás? Amén. Déjalo que en el bema se arregle con el Señor. Porque ahí va a tener que rendir las cuentas. Yo voy a tener que rendir las mías. Todas mis cuentitas las voy a tener que rendir ahí. Y cada uno de nosotros vamos a tener que rendir las cuentas delante del Señor ahí en ese tribunal. Amén. Mi hermano querido, de ese tribunal nos zafamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nos zafamos, ¿ok? Pero le damos gracias a Dios haber llegado. Amén. Le damos gracias a Dios llegar a ese tribunal. Dale un aplauso a Cristo. Dale un aplauso a Cristo. Porque ahí rendiremos las cuentas a puertas de la entrada al cielo, a puertas de las bodas del Cordero, a puertas ahí de la cena con el Señor, a puertas ahí ya de la eternidad. En ese tribunal, déjame decirte que ya estarás resucitado, si has muerto en Cristo, o has sido arrebatado con Cristo si estabas aquí en la tierra en el momento que Cristo llegue. Pero estarás ahí. Tal vez, yo siempre digo que a veces ese último momento, porque en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor. Todos sabemos, ¿no? Que no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no hay angustia. Por eso cuando nosotros declaramos que venga el reino de los cielos aquí en la tierra, es justamente para que traslade todo eso, todo ese gozo, toda esa paz verdadera que hay en el cielo, que la traslade aquí en la tierra, aquí. Venga tu reino, Señor, aquí en la tierra. Tu presencia, los cielos abiertos aquí en la tierra. Amén. No habrá nada de eso. Pero esto es algo personal. Que yo me imagino que ese momento será la última lágrima, el último lagrimón que Cristo secará, ¿no? Cuando tengamos que rendir cuentas delante del Señor y el Señor diga: bueno, hasta acá, mirá, tus 5 primeros años de cristiano, acá están los otros 5 primeros años de cristiano, bien acá, hiciste mi voluntad, hiciste lo que yo quería, muy bien ahí, bien acá tuviste un tropezón, pero bueno, te levantaste enseguida, ¿no? Acá te fuiste a fondo, despistaste. Y ahí yo creo que delante de la santidad de Cristo, ¿no? Será tremendo estar ahí delante del Señor. Y bueno, ahí será obviamente el último momento que podamos sentir esa pena de decir: sí, Señor, sabía que vos lo sabías, pero lo hice igual. Entonces, pero si estamos ahí, le damos gracias a Dios. Porque el Señor va a decir: bueno, mirá, ¿viste todas estas coronas que ganaste por todo y todos los galardones? ¿Viste todo esto que ganaste? Bueno, por esta la perdiste todo. Pero no perdiste mi gracia. Y no perdiste mi salvación. Amén. Así que, mi hermano, esperemos ese tribunal. Dejemos las cuestiones que tengamos entre nosotros al tribunal de Cristo, cada uno de nosotros, que rendiremos cuentas allí. Le damos gracias a Dios que lleguemos a ese bema. Y si acaso tenés que ir a algún tribunal pagano, que no sea justamente por esto de haber prestado plata, haber prestado dinero a uno, o haber salido garante a otro, o algo así, sino que por ahí hay momentos que uno dice: bueno, esto solamente lo puede resolver la justicia humana, pero porque tenemos que frenar algo. Por ejemplo, frenar a un golpeador, ¿no? Alguien que es golpeador y está maltratando a su familia o está maltratando a su esposa, y uno dice: bueno, hay que frenarlo de alguna manera. Y para frenar eso, entonces obviamente uno recurre a la justicia. Pablo recurrió a la justicia cuando tuvo que defenderse él. Pablo recurre a la justicia romana y él saca su acreditación como ciudadano romano, y él mismo recurre a la justicia para poder defenderse de lo que estaba pasando. Entonces, si tenemos que ir a la justicia,
vayamos obviamente con estas cosas que son realmente graves y uno tiene que detener, tiene que parar. Alguien que es golpeador, abusador, un abuso, un abuso de un niño, lo que sea. Entonces ahí uno tiene que parar esto y tiene que decir, no, hasta acá. Puede ser un robo, un hurto, que vos sepas que ha pasado y obviamente tenemos que hacer la denuncia para recuperar por el seguro, o también incluso porque quieras que esos ladrones los atrapen y pase la condena donde tiene que pasar. Pero así todo, en ese punto yo también me reservo y digo, Señor, si no es por el seguro para poder recuperar las cosas, oraré también por estas personas, por estas almas que están en la delincuencia y que están robando y que tal vez aún están haciendo cosas peores. No te olvides nunca de tener eso también, de orar por estas personas, ¿no? Que tal vez nos han robado, nos han sacado lo que es nuestro, pero orá por ellos también. Porque si vos orás y esta persona conoce a Cristo, va a ser la mejor restitución que a vos te pueda dar el Señor. Amén. Más de lo que puedas recuperar económicamente o más de lo que... La mejor restitución puede ser la que esta persona conozca a Cristo. Y a veces cuando predicamos a Cristo y nos encontramos, a mí me ha pasado, y con esto voy cerrando ya, me ha pasado que en una campaña, por ejemplo, en una campaña evangelística, orando por una persona, esta persona me decía, necesito un pastor. Yo no era pastor en ese momento, era un joven que estaba dedicado, pero y estaba predicando al Señor, y esta persona me decía, necesito un pastor. Y yo le digo, mirá, no soy pastor, pero te podés entregar tu vida a Jesucristo. Me dice, no, yo sé, estoy entendiendo que me perdonó, que lo que vos me estás diciendo, Dios me perdonó, pero necesito un pastor, porque necesito confesarle algo a esta persona. Digo, mirá, no necesitas confesores, no necesitas un confesor, un cura, nada. Acá está la presencia de Dios. Si querés declarar algo y decirlo algo, decilo. Y esta persona me dice, paró y me miró a los ojos y me dijo, ¿mataste a alguien alguna vez? Y yo le dije, no, más que los mosquitos y las cucarachas, yo no había matado a nadie. Así que esta persona me dijo, porque yo más de una vez lo hice. Y se estaba entregando al Señor en ese lugar. Y de repente hace su mano así hacia atrás. Y cuando hizo su mano hacia atrás, yo ya sabía que se venía y sacó un arma. Y ahí yo, bueno, estaba jugado. Me voy al cielo y me voy con el ladrón en el último segundo que aceptó a Cristo, con él. O no sé. Si me pega el tiro no creo, pero bueno. Así que no, dio vuelta al arma y me la entregó en la mano. Y yo agarré esa arma y digo, ¿qué hago con esto ahora? Así que entregamos al muchacho al Señor y esa arma la llevamos y no la entregamos a la justicia ni nada. La hicimos desaparecer, obviamente, pero no la entregamos. Porque sentimos de Dios que esa persona estaba recibiendo a Cristo en su corazón y que realmente Dios iba a hacer una obra nueva y iba a darle una oportunidad. Amén. Entonces muchas veces preguntan eso, ¿no? ¿Qué haces cuando pasan esas cosas? ¿Vas a la justicia? ¿Le llevas el arma? ¿Lo denunciás? ¿Qué haces? Vení, sí, aceptá a Cristo, te pongo las esposas y te llevo y acá te entrego. Son cosas que Dios hace y va a hacer, amén. Pero cuando hay corazón dispuesto a que la gracia y el poder de Dios se manifieste, amén. Y vas a ver cómo Dios te hace esa persona sabia, esa persona con autoridad, porque en ese momento uno tiene que tener autoridad para resolver una cuestión así. ¿Sí? Te hace una persona con autoridad y todo eso está aquí, está en la iglesia, amén. Mucho más que aún la sabiduría o los tribunales paganos, ¿sí?
Vamos a ponernos de pie.